Muy buenas noches, qué bueno saludarles y volver a compartir este espacio tan especial y sobre todo con un tema tan apasionante y para algunos quizá un nombre un poco extraño, tu amigo el miedo. Y bueno, como estamos disfrutando de la compañía de Vivian, qué bueno introducirnos en el tema y empezar a explorar qué aprendemos para cómo interpretar y manejar el miedo de aquí en adelante en nuestras vidas. Bienvenida, Vivian. Hola Carlos, ¿cómo estás? Feliz nuevamente de estar, la semana pasa rápido, estaba ansiosa por entrar nuevamente con esta gente tan linda que nos manda mensajes incluso durante la semana para reforzar lo que aquí escuchan y cuánto me alegro que sirva de apoyo, que sirva pues para reforzar el pasar este tiempo tan especial. Bueno, como decías, hoy vamos a conversar un poco sobre tu amigo el miedo. Y me dio paradójico decir, wow, ¿acaso el miedo es mi amigo? ¿Cómo puede ser el miedo nuestro amigo, nuestro aliado, cuando siempre ha sido tan estigmatizado como algo malo, como algo eh, no puedes ser cobarde, siempre tienes que tener valor, porque el miedo aquí, no tengas miedo, desde pequeñito nos fueron metiendo que el miedo era algo muy, muy malo. Pero veamos qué es el miedo antes de calificarlo como bueno o como malo, qué es el miedo en sí. El miedo no es más que una emoción, así como la tristeza, así como la alegría, eh, como la ira, como la rabia, está en realidad dentro del grupo de las 5 emociones primarias del ser humano. Entonces, las emociones son neutras, las emociones no se las debe calificar por buenas o por malas, sino están estigmatizadas más bien en realidad por las reacciones que tenemos los seres humanos frente a esas emociones, ¿no? Entonces el miedo, tomándolo como una emoción más con la que nosotros nacemos, a la vez es una señal y ahí se convierte en nuestro amigo y no nos damos cuenta, porque instintivamente el miedo es como un foquito rojo de los aviones que nos dice, ojo, algo anda mal, algo está en peligro, reacciona. Entonces, el miedo es eso, tanto una emoción como una señal de alerta ante el peligro para tomar precaución, para parar, para pensar o para actuar inmediatamente. ¿Qué dices, Carlos? Algo que se me ocurre que puede ayudarnos a comprender más cuando aparece el miedo es lo mismo que el dolor en la apendicitis. Es decir, la persona llega a consultar y llega a pedir ayuda porque no se aguanta el dolor y el cólico, pero no se da cuenta que el cólico es su mejor amigo, porque si no fuera por el dolor, no se haría diagnóstico de la apendicitis y probablemente la persona moriría en una peritonitis. Entonces, el miedo es similar, es una señal que motiva a todo el sistema de defensa a estar alerta para la supervivencia. Esa es como la analogía que yo haría, Vivian. Sí, muy interesante porque en realidad hablas como también del dolor, eh, que es una señal. Hay personas que tienen esa patología, que no sienten dolor, ¿no es cierto? Entonces están expuestas a una serie de heridas y de laceraciones que como no tienen esa sensación de dolor, no pueden defenderse o no pueden actuar con ciertas precauciones en su vida diaria. Pues lo mismo ocurre con el miedo. El miedo es nuestro aliado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el miedo nos mantiene en una situación de alerta. Y no es que seamos miedosos, es una situación de alerta. Cuando nosotros vamos por una carretera, por ejemplo, estamos en una situación de alerta hacia los peligros
que puedan suscitarse de forma improvista para actuar. Entonces, y no es que seamos miedosos, estamos alertas, es ser precavido. Pero en el fondo es una emoción de miedo o de temor. Y aquí viene algo muy interesante, porque a veces decimos, no, yo no tengo miedo, solamente le temo a esto, ¿no? Entonces, está bien y está muy bueno, lo hacemos para defendernos, para que no nos estigmaticen como cobardes, decimos, no es que le tenga miedo, solamente le tengo temor, yo le temo, voy con cuidado, ¿no? Y está correcto porque si bien son de la misma familia, ¿no? Son un poco diferentes, más que todo por cómo se presenta, ¿no es cierto? El miedo, vamos a ver, el miedo es una reacción del ser humano a algo real e inminente en la mayoría de los casos. Mientras que el temor se convierte en una sensación o en una emoción latente ante sucesos futuros que podrían suceder o no. Como por ejemplo, le tenemos temor a enfermarnos, ¿no es cierto? Le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor al rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que puede o no suceder, pero no está inmediatamente, no tenemos una reacción inmediata que nos permita tomar acción en ese momento, mientras que el miedo se presenta generalmente en estas situaciones donde debemos sí o sí tomar acción. Hay algo interesante en todo lo que nos cuentas, Vivian, y separando un poco este concepto de el miedo del temor. Y es que el miedo activa nuestro sistema de alarma de defensa de una forma increíble que reaccionamos muy rápido, ¿cierto? Pero esa parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro instintivo, como su nombre lo indica, es un instinto, pero precisamente cuando nuestro cerebro pensante, que son los lóbulos prefrontales, empiezan a intervenir, allí es donde se pueden controlar muchas cosas. De todas maneras, quisiera dar un par de ejemplos de cómo puede vivirse estos dos momentos. Eh, Creo que tú me contabas una historia de una señora que su niño se metió debajo de un auto. Si quieres comentárnoslo. Bueno, sí, fue un caso de hace muchos años atrás, muy conocido, que ocurrió en Estados Unidos. Hubo un accidente donde el niño queda atrapado debajo del auto del coche y esta señora, una mujer como yo, por ejemplo, de esta complexión, sin ningún tipo de preparación física, ni mucho menos, ante esa situación de peligro inminente donde estaba en riesgo la vida de su hijo, levanta el auto y saca al niño de abajo con una facilidad como si estuviese levantando un auto de cartón, de papel, ¿no? Luego que pasa esta emoción, es entrevistada y le preguntan cómo es que logra hacer eso y si puede hacerlo en condiciones normales. Obviamente no se pudo repetir, no pudo hacerlo en condiciones normales, sino frente a esa situación de extremo peligro. Claro, el extremo peligro produce una reactividad tal que dispara toda la adrenalina, todo el cortisol, y esa parte es normal, es fisiológica, es la defensa, es lo que necesitamos. Pero uno de los ejemplos que yo uso mucho en esta parte es cuando una persona visita quizá a un amigo para ver una película de terror a las 11 de la noche y están allí en medio de la risa, la amistad y se van metiendo en la película y la película termina a 1, 2 de la mañana. El amigo vive en un séptimo piso y al salir le toca recorrer un largo trayecto para el ascensor, de pronto un ascensor de esos un poco antiguo que hace bastante bulla y llega a otro corredor para ir
al parqueadero por su auto, regresar a casa y acostarse a dormir. Todo ese viaje es una tortura, por muy guapo que sea el hombre, ¿no es cierto? Entonces, oye los ruidos del, este Drácula se le metió en el auto, ¿no? Herman Monster está allí y tiene que dormir hasta con la luz prendida. Y nada de eso fue real. Pero ¿por qué se coloca así? Porque esa parte del cerebro instintivo no distingue la ficción de la realidad y entonces para él vivió la película de terror. Entonces cuando nosotros empezamos a evaluar el miedo y el temor, es donde nosotros debemos mm, entender esa capacidad que podemos desarrollar de evaluar la interpretación. Y entonces allí ya podríamos como empezar a mirar este tipo de facetas que puede tener el miedo. Claro, es así, Carlos. Qué interesante lo que dices, porque definitivamente uno de los grandes ejemplos que pones de las películas, yo particularmente no miro películas de terror. No le quiero dar esas emociones ni mentirle a mi cerebro, pero ya que hablas de decirle algo al cerebro, esto es real o no, entonces podemos jugar con esa herramienta a favor nuestro cuando nos enfrentamos con un miedo, que lo vamos a hablar en unos segundos más. A mí me gustaría de todas maneras decir, porque hay muchas personas que dicen, no tengo miedo a nada, esta charla no es para mí, pero la verdad que tenemos miedo a muchas cosas. De entrada le tenemos miedo al miedo, ¿no es cierto? Y quiero tomar eso porque le tenemos miedo a cosas, vamos a ver, inmateriales, ¿no? Como habíamos dicho, a la pérdida, al rechazo, a fallar, a no ser suficientes, a la muerte, ¿no es cierto? Y también le tenemos miedo a cosas reales y materiales, como a las alturas. Yo particularmente le tenía mucho miedo a viajar. Bueno, cuando ya uno es grande le tiene miedo, el miedo como que se acrecienta un poco más cuando vamos creciendo, ¿no? Entonces, o cuando tenemos hijos. Y alguna vez también escuché a Dante Gebel, no sé si lo conocen, que dice que él también le tenía miedo a viajar, pero ¿qué hizo? Él habló con un piloto que le explicó cómo funcionaba el avión, cuáles eran las medidas de seguridad, cuáles eran las probabilidades de que ocurra un accidente aéreo, etcétera. Bueno, todos los protocolos. ¿Qué fue lo que hizo? Conocer y enfrentarse a ese miedo, ¿no? Es lo que yo también hice para poder superar el miedo a la altura, especialmente a volar. Y sobre todo, bueno, una de las cosas que me ayudó fue, tengo un propósito en la vida y estoy camino a cumplirlo. Y yo sé que este no es mi final. Entonces, tranquilos, vayan, pónganse junto a mí, que los que estén junto a mí, nadie muere. Pero bueno, pero es verdad, sí lo pensé. En todo caso, tenemos esos tipos de miedo, pero también, como decía Carlos, la forma en que interpretamos los miedos nos lleva a otro tipo, vamos a llamar a otras clases de miedo, que es el miedo patológico. Cuando este temor a volar, por ejemplo, se convierte en una patología y en un pánico que, caramba, no puedo ir a visitar de pronto a mis padres o a algún lado, ¿por qué? A una conferencia, porque no puedo subir en un avión. Y es que sucede, hay personas que se van por tierra, tardan más días, sufren incomodidades. ¿Por qué? Porque ese miedo se convirtió en algo patológico. Me gustaría que nos hables acerca de esto, Carlos, que tú lo manejas muy bien. Y mira, Vivian, que aún el temor y el miedo pueden ir combinándose. En el ejemplo que tú das, la persona va con temor al subirse al avión, porque tiene la idea que se puede caer, y ahí lleva un temor, ¿cierto? En ese momento, ese temor no es una emoción primaria, pero cuando ya va en el avión y viene un vacío, viene
una tormenta de estas, una turbulencia, como le llaman los pilotos, ahí se le activa el miedo de supervivencia porque es que el avión se está moviendo. Entonces, mira cómo podemos ir diferenciando lo que es temor de lo que es el estrés. Así es. Pero obviamente ese miedo crónico desencadena en un estrés crónico que produce muchos daños a nivel cerebral, a nivel gástrico y a nivel de muchas otras cosas. Este tema es tan amplio y tan especial que si uno aprende a, a que ese miedo no se vuelva patológico, sino que sea mi amigo, porque lo utilizo para que el miedo me lleve a ser adaptativo y poder uno adaptarse. Sí, Quizá en muchos programas y en muchos momentos he hablado de aquellos años que viví de mucha timidez y era miedo a eso, ¿cierto? Miedo al público, miedo a relacionarme por cosas que venían desde la infancia y cómo esto dejó de ser patológico para volverse un miedo adaptativo. Por mucho que uno lleve haciendo programas o lo que sea, cada vez que vamos a empezar un programa como el de hoy, hay cierta ansiedad, cierta de transmitir responsablemente el concepto. Entonces, esa parte adaptativa nos lleva a algo que es un tesoro. Y queremos dejarle esto esta noche. Cuando, cuando esté llegando ese momento de ansiedad o de temor o de miedo, como lo estés interpretando, debes hacerte una pregunta y ¿es indispensable que responda en este momento? ¿Esto es real? Y entonces nos vamos a dar cuenta, el preguntarnos el qué podría pasar. Se sabe por estadísticas serias, y esto lo comunican mucho los psicólogos, que el 97% de las cosas que pensamos nunca ocurren. Quiero repetirlo, el 97%. Y ese 3% restante es probable, tiene alguna posibilidad. Y al final el peligro real es como del 1 o del 2% no más. De manera que, tomando nuevamente el ejemplo del avión, imagínense cuántos millones de vuelos diarios hay en el mundo en etapa normal, pues obviamente no en la época de esta cuarentena, pero son miles y millones de vuelos diarios en todo el mundo y los accidentes son mínimos. O sea, el medio más seguro de volar, de viajar, es el medio aéreo. Y sin embargo, el volumen de personas que le tienen temor a esto es muy alta. Y, y cuando, digamos, parte de la práctica que uno en el neurocoaching tiene, que es observar el comportamiento de la gente, yo miro mucho esto en los vuelos y realmente el porcentaje de gente que ve uno allá aferrada al asiento y ni se mueve, y yo creo que por mucha urgencia ni van al baño del susto que llevan, está en su mente, no en la realidad. Entonces, qué bueno preguntarnos eso y aprender a desarrollar eh, técnicas y maneras de poder ejercer lo que se llama una conciencia plena, o sea, eh, volvernos amigos del miedo, de decir, bueno, esta sensación que tengo, ¿cómo puedo capitalizarla para tal cosa? Y cuando nos hablabas del ejemplo de la señora, mira que ella no planeó eso. Ella no dijo, no, pues ahora más tarde yo voy, levanto el auto, no. Fue la angustia y la pasión por su hijo que la llevó y levantó el auto. A mí tuve una experiencia parecida cuando llegando de noche a una finca, era haber entrado a un lugar equivocado y salen unos perros Doberman tremendos y era tal el susto que de un salto pasamos una cerca y al día siguiente mirando la decíamos, era imposible que nosotros nos pudiéramos haber saltado eso.
O sea, el susto lo lleva a uno a ese estado de reactividad. Pero esta parte de aprender a hacerle la medicina preventiva para que el miedo no se vuelva patológico es otra vez, como en otros aspectos hemos hablado en este tipo de reflexiones, tener conciencia plena, conocer el miedo, cuál es su raíz, de dónde viene, realmente esto es lo que puede, qué es lo que puede generar. Y algo que es bien curioso eh, es que como médico muchas veces veía yo hombres de contextura atlética, grandotes, fornidos, que cuando iban a entrar a cirugía, el ver a la enfermera con una jeringa se ponían pálidos, sudorosos, temblaban, se les salía el niño interior y era una jeringa que dice, ¿y este qué le pasa? ¿No? Entonces mira cómo es de complejo nuestro mundo interior frente a cada circunstancia y frente a cada momento. Y como tú lo decías ahora, muchos de ellos vienen grabados desde la infancia. Así es. Acá en Colombia eh, hay una creencia por ahí con la que, no sé ahora, pero antiguamente cuando yo era niño, eh, uno iba a entrar a algún lugar y le decían no entre allá porque se lo lleva el coco. Era eso, ¿no? Entonces uno de niño en esa habitación de la luz apagada, uno empezaba a imaginarse quién era el coco, quién sabe qué monstruo peludo estaría allá adentro, ¿no? Y estos miedos que fueron sembrados en la infancia luego se ven reflejados en la edad adulta y no sabemos de dónde sale. Pero precisamente dentro del volverse amigo del miedo es esa capacidad de explorar qué es lo que hay en nuestro mundo interior y ese miedo, como tú lo decías, Vivian, esa señal, ¿qué me está advirtiendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Entonces, creo que además de saber que es una señal, eh, no dejarnos arrastrar por el impulso y, y en el miedo vamos encontrando otras ramitas. El miedo a lo sorpresivo, el miedo al dolor y, y cuando se acompaña de temor, entonces aparecen las otras cosas que tú nos comentabas, como el rechazo o en fin. Pero hemos hablado quizá en otros momentos del aeropuerto cerebral y es ese tráfico aéreo que tenemos de los pensamientos que entran o salen y de una manera que nos ha parecido linda hacer la analogía de cómo funciona el cerebro con el aeropuerto, es cómo anda mi torre de control frente a ese, digamos, motor que es el miedo, ¿no? Sí, claro, y justamente es una de nuestras herramientas para ser amigos del miedo, para que nos hagamos amigos del miedo, es utilizar esa torre de control, ¿no es cierto? Como decías, explorarlo, pensar, no reaccionar inmediatamente, sino pausar, si podemos, qué puedo hacer en este momento. Y es ahí cuando empezamos a tener una relación en realidad con el miedo. Yo siempre pienso en este ejemplo de cuando los niños tienen miedo a la oscuridad generalmente y no quieren dormir solos. ¿Qué hacemos los padres? Vamos, le decimos, mi amor, tenés miedo a que está todo muy oscuro, pero mira que no hay nada. ¿Y qué hacemos? Encendemos la luz y mostramos que no hay nada. Abrimos la puerta del closet, debajo de la cama. Entonces exploramos todo alrededor para decirle, no hay miedo, no hay nada. Entonces no tengas miedo. Esa acción que nosotros tomamos es muy importante. ¿Por qué? Porque si no exploramos y conocemos aquello que nos amenaza, nos paralizamos. Y es ahí que se convierte, como dice esa imagen, de pronto en terror. Pero es que el miedo tiene muchas cosas positivas y por eso es que decimos que es nuestro amigo. Justamente nos obliga a tomar acción.
Vamos a ver, ahora estamos atravesando a nivel mundial una etapa de miedo por la pandemia, miedo a contagiarnos, miedo a enfermarnos, a morir, a perder a un ser querido, a perder el trabajo, a perder nuestros ingresos económicos, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de miedos o temores según cómo vayamos reaccionando. Entonces, ¿cuándo es positivo? ¿Cuándo lo hacemos amigo? Cuando tomamos acción. Pero si nos quedamos en la depresión, decir, no, es que tengo que pagar más de $20,000 al mes en, en gastos fijos y no estoy produciendo y me quedo ahí paralizado, entonces no tomo acción. Lo importante es utilizar justamente el aeropuerto cerebral y decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué dejo entrar a mi mente? Tomo acción, eso me va a dar fortaleza. ¿Qué otra cosa positiva nos deja el miedo? Una vez que hemos tomado acción y hemos buscado la vuelta a ese temor que nos amenazaba, nos ayuda a superarnos. Porque justamente hemos dicho, wow, lo hice, estoy venciendo, tomé acción, empieza nuestra autoestima a elevarse, a creer más en nosotros. Luego, como hablabas del caso de esta señora, nos inyecta adrenalina, nos sentimos fuertes, nos sentimos que podemos más, ¿no es cierto? Luego, saca también lo mejor de nosotros. En este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, donde yo vivo, que es un condominio y hay muchos edificios, son como 300 familias, todos nos hemos unido gracias a la tecnología a través del chat, del WhatsApp, ¿no? Y estamos permanentemente dándonos aliento, si alguien se enferma, y estamos en constante comunicación, si hay que hacerle las compras, si hay que darle asistencia, en fin, si hay una noticia importante. Entonces, ¿qué pasa? Saca lo mejor de nosotros, nos volvemos más solidarios. Pero además esto es una cuestión que viene de siempre, ¿no es cierto? La unión hace la fuerza. El unirnos contra el peligro es innato, entonces saca lo mejor de nosotros. Y otra de las cosas positivas del miedo es, por ejemplo, cuando tenemos miedo a la pérdida, empezamos a valorar más aquello que tenemos. Valoramos más nuestra salud ahora, ¿no? Sabemos que el dormir bien aumenta nuestra defensa, el comer bien nos fortalece frente a las enfermedades autoinmunes, en fin, valoramos nuestra salud, valoramos nuestra vida, valoramos la vida de quienes nos acompañan a diario, valoramos a los médicos. Entonces, es importante no tenerle miedo al miedo, sino hacerlo nuestro aliado, sacar lo mejor, porque si no existiera, no nos daríamos cuenta que hay todas estas cosas de las que podemos agarrarnos y superarnos y avanzar. Hay un pensamiento, Carlos, que a mí me gustaría, no es un pensamiento, sino algo que escuché, que dice que en realidad el miedo, nos apegamos al sentimiento, el miedo a perder a alguien, ¿no es cierto? Por ejemplo, es apegarnos al sentimiento que ese alguien nos brinda, ¿no? El miedo a nuestro trabajo no es el miedo a perder nuestro trabajo, sino al sentimiento que el estar en nuestro trabajo nos brinda, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que el miedo a veces se vuelve impulsor, porque ¿qué es el sentimiento que tenemos de no perder, por ejemplo, nuestro trabajo? Es estar en esa comodidad conocida, ¿no es cierto? Pero si perdemos nuestro trabajo, ese sentimiento también lo perdemos, ese sentimiento de comodidad, de que me llega el sueldo al mes, de que esto es seguro, de que esto lo sé hacer. Pero cuando el miedo, ¿qué hace? Perdemos el trabajo, tenemos miedo, y si utilizamos nuestro aeropuerto cerebral y pensamos bien y desmenuzamos, podemos decir, caramba, pero ¿acaso no puedo hacer yo otra cosa? Y empezamos a explorarnos. Y es ahí donde el miedo se convierte en un impulsor de nuestras capacidades. Es frente al temor donde nosotros entendemos lo que valemos y hasta dónde podemos llegar.
Mira cómo se va volviendo de apasionante este tema y en esta parte final de este breve programa, porque esto daría casi para un seminario, qué bueno que todos los que nos acompañan hoy se llevaran una pregunta y es, ¿qué tan consciente estoy de que puedo conocer el miedo, relacionarme, cómo me relaciono con el miedo? Y el empezar a relacionarme me va llevando a madurar, me va ayudando a activar el dominio propio, a tener esa conciencia plena, a encontrar, descubrir y disfrutar del lado positivo del miedo. Eh, También de alguna forma, como todo en la vida, cuando empiezo a hacer ese diagnóstico de cómo vivo los miedos, voy descubriendo qué herramientas tengo para esa gestión emocional. Y eso también tiene que ver mucho con el famoso tema y muy importante de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esas herramientas que tengo para trabajar esto? Eh, Como lo he mencionado, Vivian, mmm, yo llevo casi 20 años trabajando lo del coaching, liderazgo, y tú que también has caminado en ese sentido, yo creo que no hay satisfacción más grande que cuando una persona descubre un potencial, le enseña a su cerebro una puerta de salida a alguna de estas barreras que construye el miedo y empieza a sentir que va yendo a otro nivel. Eh, el coaching está basado en hacer preguntas abiertas y qué bueno aprender a hacernos un auto-coaching. Y las preguntas van llevando a nuestro cerebro a descubrir áreas interiores, ¿cierto? Y algo que es valioso en esto es preguntarse uno, ¿qué es lo peor que me pudiera pasar? En esta acción que yo voy a hacer, ¿qué es lo peor que me pudiera pasar? Y precisamente estamos hablando de esos momentos en que el miedo o el temor puede ser gestionado, porque cuando se convierte en la señal primaria, actúa, viene un auto a alta velocidad y termina uno en el andén o en la vereda, como se diga en tu país. Pero, esa es la razón de ser de ese amigo miedo que nos salva en esos momentos. Pero el resto es gestionable. Por eso vuelvo a insistirle que el porcentaje es muy alto de los momentos en que podemos gestionarlo, convertirlo en una área más de conocimiento de nuestra vida y algo que me parecía muy valioso es cuando también esto hace parte de la solidaridad, cuando uno puede transmitir también esos momentos especiales de manejo. Recuerdo que hace muchísimos años viajábamos con mi familia en el Océano Pacífico acá en Colombia y tuvimos un naufragio y uno de de las personas que venía acompañándonos era un ingeniero que tenía buena experiencia en el buceo y en el mar, y él empezó a dar órdenes fuertes, ¿no? Como estén quietos, tomen esto, hagan lo otro, y esa voz de seguridad, de confianza, empezó a transmitir como una quietud en los demás. Y creo que esto es frecuente cuando aparece algo que puede generar pánico, pero viene alguien que siembra confianza, es porque ha aprendido a explorar el miedo. Eh, Creo que esta es una excelente motivación para hoy salir con esa determinación de decir, voy a volverme amigo de los momentos de miedo y abrir todo un campo de exploración y de experiencia en ese sentido.
Pues sí, es una hermosa invitación la que haces, Carlos, para que nos exploremos efectivamente los temores a lo que pueda ocurrir. Son simplemente creencias que traemos de pequeños especialmente, a veces inseguridades. En fin, es el momento, creo, de explorarnos, el momento de estudiar, de superar, siempre son escalones. Como digo, y repito, para mí el miedo es un impulsor a mejorar, a descubrirse. Y esa es la invitación, ¿no? No dejarse esclavizar por los temores, no dejarse limitar, ¿no? Porque es así, es limitante y es paralizante, sino al contrario, como decimos en mi país, tomar al toro por las astas y enfrentarlo y decirle, yo puedo más. Porque cuando dejamos que el miedo nos domine, estamos diciendo, sos más fuerte que yo. Esa amenaza es más fuerte que yo. En cambio, cuando decimos, ok, yo puedo, mostrame qué es lo que sos y vamos a ver cómo te enfrento. Esa es la invitación. Cuando hablamos de esa pregunta de qué es lo peor que me puede pasar y ubicamos qué es lo peor que nos puede pasar, esto nos abre otro campo de exploración y es cuáles serían los riesgos calculados que yo puedo asumir si esto que es lo peor que me puede pasar, me lanzo a ello. Y son tantas las cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que me puede pasar si un programa de esto no me sale muy bueno? Pues eso hace parte de las posibilidades que puede haber y lo puedo capitalizar como esa oportunidad que tengo que darme de equivocarme, el miedo a equivocarnos. Eso es tan increíble uno lanzarse, sino cómo aprendemos. Y ahora que ha sido realmente nuevo en mi vida esta parte de los Facebook Live, lo comentaba con los compañeros y le decía, bueno, un día me lancé y dije, bueno, ya rompí el miedo y ahorita no sé si me tengan que frenar porque me está gustando bastante. Eh, pues Vivian, nuevamente muy agradecido digo por todo lo que estamos empezando a construir y también pues comentarle a todos los que nos acompañan, a tanta gente linda que nos contactan y nos escriben de muchos lados, que realmente hay todo un equipo especial detrás de nosotros apoyando, para el cual también les agradecemos mucho. Y bueno, allí vemos personas de Bogotá, de María Fernanda Villa, Isabel Delgadillo, allá de Bolivia, de tu país, eh, Vivian, Néstor Hernández, un gusto. Y vemos gente del Perú, de Argentina. eh, qué chévere que podamos compartir todo esto con ustedes. Cecilia Constaín de Popayán, que siempre está allí. Maylady Umaña, qué rico, desde España, mira. Bueno, es toda esta gente linda que nos sigue, Marbeli, Ana María de Argentina, Rosario, y qué linda es la comunidad latinoamericana, ¿no? De manera que Marisol, gracias, también desde Bolivia, mira. Entonces, muy lindo todo este tiempo y queremos cada vez ir creciendo. También queremos comentarles que pueden vernos en YouTube, en el canal eh, Ser Sin Límites. Y ese nombre de Ser Sin Límites no es sin límites morales, sin límites, no, todo lo contrario. Ser sin límites es cuando caminamos por los rieles de los principios y valores, que eso nos abre una dimensión de calidad de vida sin límites. Y también algo que comentabas, Vivian, es que el volvernos amigos del miedo nos vuelve creativos e innovadores, porque van apareciendo todas esas
áreas de gestión, no de gestionamiento. De manera que vamos a seguir disfrutando mucho de eso. Así es, Carlos, yo muy feliz de compartir y realmente invitarlos a que nos sigan en este canal de YouTube también, porque explorarnos, porque conocernos, quien nunca deja de conocerse o quien deja de conocerse y de explorarse, en realidad deja de alguna manera de crecer, ¿no? El secreto de las personas con éxito en el mundo, si ustedes lo leen, de las personas más exitosas, incluso no solamente en el ámbito económico o financiero, en todas las áreas, ¿no? Porque el éxito va para todo. Son personas que nunca dejaron de invertir en su crecimiento personal, o sea, no solamente en lo que es académico, sino en esto, en formarse en la parte interior, ¿no? Explorarse. Y ese ser sin límite te invita a eso, a que explores más allá. Lo mismo que ahora te hemos invitado a que veas más allá de tus miedos, qué es lo que hay más allá, y echar por tierra ese valor que le habíamos puesto al miedo, esa estigmatización que le habíamos puesto, sino más bien, ok, está bien sentir miedo y lo voy a hacer mi amigo y voy a ir más allá. Y aquí está, como dice Carlos, me voy a ser creativo, me voy a hacer mejor y voy a crecer. Así que aquí estamos y vamos a estar la próxima semana con un tema también apasionante y bueno, juntos caminando en este trayecto, en esta expedición que es la vida. Y no olviden escribirnos, estamos para ayudarles. Hay muchas personas que nos han contactado y hemos empezado procesos de acompañamiento personalizado que les ayudan a construir futuro. De manera que muy contentos, Vivian, un abrazo grande en la distancia, un saludo a todos y hasta nuestro próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias, chao, chao.